Bienvenidos al canal Aprende con un café. Hoy exploraremos la fascinante vida de León Trotsky. En el vasto escenario de la historia del siglo XX, pocas figuras brillan con la intensidad de León Trotsky. Revolucionario, líder militar, teórico político, víctima de una de las persecuciones más implacables de la historia, Trotsky no solo protagonizó momentos cruciales, sino que también dejó una huella imborrable en el pensamiento político del siglo pasado. Su vida, llena de acción, intrigas y tragedia, sigue fascinando a historiadores y curiosos por igual. Pero más allá del personaje, es su legado intelectual el que continúa generando debate y alimentando movimientos sociales en todo el mundo. En este recorrido por su vida, descubriremos cómo un joven judío ucraniano se transformó en uno de los líderes más importantes de la Revolución Rusa. Analizaremos sus ideas, sus triunfos y sus fracasos, desde la efervescencia de la Revolución de Octubre hasta su trágico final en el exilio mexicano. Más allá de las controversias que su figura pueda despertar, comprender a Trotsky es comprender una parte fundamental del siglo XX. Un siglo marcado por la lucha de clases, la revolución y la utopía de un mundo nuevo. Trotsky, con su visión y sus escritos, sigue siendo una fuente de inspiración y estudio para aquellos que buscan entender las dinámicas del poder y la resistencia. Su influencia se extiende más allá de su tiempo, resonando en los movimientos sociales y políticos contemporáneos. Acompáñanos en este viaje para desentrañar la complejidad de su legado y su impacto duradero en la historia mundial. Los primeros pasos de un revolucionario de estudiante a líder. Lev Davidovich Bronstein, el hombre que el mundo conocería como León Trotsky, nació en 1879 en el seno de una familia judía en Ucrania. Desde su infancia, Trotsky mostró una curiosidad insaciable y una inteligencia brillante que lo distinguieron de sus compañeros. Desde temprana edad, demostró una inteligencia excepcional y una sed insaciable por el conocimiento. Pasaba horas en la biblioteca, devorando libros de historia, filosofía y ciencias. Sus estudios lo llevaron a la ciudad de Odessa, donde se encontró con las ideas revolucionarias que transformarían su vida. Fue en esta vibrante ciudad portuaria donde Trotsky comenzó a involucrarse en círculos intelectuales y políticos. El joven Trotsky se sumergió en el estudio del marxismo, abrazando la causa de la lucha obrera contra la opresión del régimen zarista. Participaba en reuniones secretas y discutía fervientemente las teorías revolucionarias con otros jóvenes activistas. Pronto, su carisma y su talento como orador lo catapultaron a la primera línea del movimiento revolucionario ruso. Sus discursos apasionados inspiraban a las masas y su liderazgo comenzaba a ser reconocido. Sus palabras enardecían a las multitudes y su pluma afilada denunciaba las injusticias sociales en periódicos clandestinos. Trotsky se convirtió en una voz poderosa contra la tiranía y la opresión. A los 20 años, ya había sido arrestado y deportado por sus actividades revolucionarias. Su compromiso con la causa lo llevó a enfrentar múltiples encarcelamientos y exilios. Era solo el comienzo de una vida marcada por la lucha, el exilio y la persecución. Trotsky nunca dejó de luchar por sus ideales, convirtiéndose en una figura central en la historia revolucionaria del siglo XX. El fuego de 1905, Trotsky, en la fragua de la revolución. En 1905, Rusia se vio sacudida por una ola de protestas y huelgas que marcaron un punto de inflexión en la historia del país. Las masas, cansadas de la opresión y la miseria, se levantaron en un clamor unísono por justicia y cambio. La brutal represión del régimen zarista solo avivó las llamas de la revolución. Los soldados zaristas, con órdenes de sofocar cualquier disidencia, se enfrentaron a los manifestantes con una violencia despiadada. En este contexto de agitación social, Trotsky regresó clandestinamente a Rusia desde su exilio. Con una determinación férrea, se dispuso a jugar un papel crucial en los eventos que se desarrollaban. En San Petersburgo, se convirtió en uno de los líderes más visibles del Soviet, un consejo de trabajadores que desafiaba la autoridad del zar. Su presencia en el Soviet fue un faro de esperanza para muchos. Desde la tribuna del Soviet, Trotsky electrizó a las masas con su oratoria apasionada, llamando a la unidad y a la acción revolucionaria. Sus discursos resonaban con fuerza, inspirando a miles a unirse a la causa.
Su capacidad de liderazgo y su lucidez estratégica lo convirtieron en una figura clave durante este periodo turbulento. Trotsky no solo era un líder carismático, sino también un estratega brillante. Sin embargo, la represión zarista finalmente aplastó la revolución de 1905. Las fuerzas del régimen, implacables, lograron sofocar el levantamiento con una brutalidad extrema. Trotsky, acusado de sedición, fue nuevamente arrestado y condenado a un nuevo exilio. A pesar de la derrota, su espíritu revolucionario no se quebrantó y su legado continuó inspirando a futuras generaciones. A través del espejo, exilio y regreso a la Rusia revolucionaria. Los siguientes años encontraron a Trotsky recorriendo Europa, difundiendo sus ideas revolucionarias y buscando apoyo para la causa rusa. Viena, París, Londres, Nueva York fueron algunos de los escenarios desde donde continuó escribiendo, debatiendo y organizando a la vanguardia revolucionaria. Durante este periodo, Trotsky profundizó sus análisis sobre el marxismo y desarrolló su teoría de la revolución permanente, una de sus contribuciones más originales al pensamiento socialista. En febrero de 1917, la caída del régimen zarista sacudió a Rusia y al mundo entero. Trotsky, consciente de la trascendencia histórica del momento, no dudó en regresar a su país. Su llegada a Petrogrado en mayo de 1917 fue recibida con júbilo por las masas revolucionarias. Octubre de 1917, la toma del poder y la alianza con Lenin. El regreso de Trotsky a Rusia coincidió con un momento de gran efervescencia revolucionaria. El gobierno provisional, incapaz de satisfacer las demandas populares, se tambaleaba. En este contexto, Trotsky se unió a los bolcheviques, liderados por Lenin, que abogaban por la toma del poder por parte de los soviets. La alianza entre Lenin y Trotsky resultó decisiva para el triunfo de la Revolución de Octubre. Trotsky, con su energía inagotable y su talento organizativo, jugó un papel clave en la planificación y ejecución del levantamiento que derrocó al gobierno provisional. La toma del poder por parte de los bolcheviques marcó un punto de inflexión en la historia mundial, abriendo una nueva era de esperanza para los oprimidos del mundo. Sección 6. Forjando un ejército, defendiendo una revolución. Trotsky y el Ejército Rojo. El triunfo de la revolución no trajo la paz a Rusia. El nuevo gobierno bolchevique se enfrentó a una guerra civil contra las fuerzas contrarrevolucionarias, apoyadas por potencias extranjeras. En este contexto, Trotsky asumió la tarea titánica de organizar y dirigir el Ejército Rojo. Su liderazgo carismático y su genio militar resultaron fundamentales para la victoria final de las fuerzas revolucionarias. Trotsky recorrió incansablemente los frentes de batalla, arengando a las tropas y diseñando estrategias audaces. Bajo su mando, el Ejército Rojo logró derrotar a sus enemigos y defender la revolución. Sección 7. Más allá de las trincheras. El legado intelectual de León Trotsky. La figura de Trotsky no se reduce a su papel en la Revolución Rusa. Fue, además, un prolífico escritor e intelectual que dejó un legado teórico fundamental para el marxismo del siglo XX. Su teoría de la revolución permanente, desarrollada durante su exilio, cuestionó la idea de que la revolución socialista debía esperar a que se desarrollaran plenamente las fuerzas productivas en los países atrasados. Sus análisis sobre el fascismo, el imperialismo y la burocratización de la URSS siguen siendo de una actualidad asombrosa. Sección 8. Las grietas del poder. El conflicto con Stalin y el camino al exilio. Tras la muerte de Lenin en 1924, se abrió un periodo de luchas internas en el seno del Partido Comunista Soviético. Trotsky, defensor de la revolución internacional y crítico con la burocratización del régimen, se enfrentó al ascenso de Stalin. La lucha por el poder fue despiadada. Stalin, apoyado en el aparato del partido, logró marginar a Trotsky y a sus seguidores. En 1927, Trotsky fue expulsado del Partido Comunista y 2 años después, deportado de la Unión Soviética. Comenzaba así un largo peregrinaje por el mundo que lo llevó a Turquía, Francia, Noruega y finalmente a México. Sección 9.
La esperanza. No se rinde. La Cuarto Internacional y el legado de Trotsky. A pesar del exilio y la persecución, Trotsky nunca renunció a sus ideales. Desde su refugio en México, continuó denunciando los crímenes del estalinismo y organizando a la oposición internacional. En 1938, fundó la Cuarto Internacional, con el objetivo de construir una alternativa revolucionaria al estalinismo y al capitalismo. Hasta el último día de su vida, Trotsky mantuvo la esperanza de un futuro socialista para la humanidad. Si te gustó el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenido interesante.